todos los productores presentaron pues una serie de preocupaciones, de aspiraciones, con mucha seriedad y con mucha contundencia, pero también estuvieron abiertos a la evaluación, al análisis, a escuchar al gobierno. Quedamos de volvernos a encontrar en el mes de junio, de seguir trabajando y a partir del mes de junio crear unas mesas en función de los proyectos que vamos a sacar adelante para la región Caribe, en especial en este caso para el Cesar y el departamento de La Guajira. De modo que yo me voy satisfecho de este ejercicio que hicimos. Se escuchó a todos los que participaron del proceso y creo que para el gobierno quedaron varias tareas sobre las cuales debemos trabajar y sobre las cuales debemos empezar a traer soluciones. En específico, ¿qué hay para el sector arrocero donde ellos vienen reclamando mejoras en los precios, el contrabando los viene avasallando y los molineros no cumplen lo que ofrece el gobierno? A ver, el gobierno tomó una decisión que quedó expresada en la resolución 177 y sobre todo a ellos les preocupaba de si esa resolución tenía los suficientes recursos para que, sobre todo en el departamento del Cesar, la cosecha de fin de año pudiera estar cubierta por esos recursos, y por supuesto que está cubierta. Les expresamos que así como lo habíamos planteado la semana anterior, esta decisión de esta resolución va hasta marzo del próximo año, de modo que no tenían por qué preocuparse. Los molineros han pactado con el gobierno la obligación de comprarles al precio que está determinado en la resolución, de modo que no hay motivo de preocupación y de inquietud en ese sentido. Para el sector ganadero, ¿qué se plantea, señor ministro? Porque no solamente el departamento del Cesar presenta ese tipo de inconvenientes, sino también el departamento de La Guajira, amplia mortandad del ganado a raíz de la situación de sequía en toda la región Caribe. Sí, precisamente en el ejercicio que vamos a arrancar en junio, uno de los propósitos fundamentales es trabajar sobre dos proyectos que son muy importantes, uno para La Guajira y otro para el Cesar, en relación con temas de riego y drenajes. El acuífero del Cesar, para explotarlo de una manera adecuada y seguir avanzando en el proyecto de ranchería que va a impactar una región muy importante de La Guajira. Ministro, hay una caravana programada de Valledupar a Bosconia. Se dice que van a taponar la troncal de Oriente que comunica al interior del país con la costa. ¿Qué se habló de esto? ¿Se conjura esta caravana? ¿Hubo ofrecimientos? ¿Qué dice el gobierno ante esto? A ver, caravanas a mí no me preocupan bloqueos. Yo creo que la gente está en toda la libertad de expresar su molestia, si tiene alguna molestia con el gobierno. Pero lo que se habló con toda claridad, y ellos lo expresaron con toda claridad, es que sería una caravana, no sería un bloqueo. Pero todavía no hay una decisión contundente en este sentido. De todas formas, nosotros les expresamos cómo el sector agropecuario y piscícola había recibido en este gobierno apoyos, beneficios o subsidios por más de 7 billones de pesos. Cómo los cafeteros recibieron el año pasado más de 1 billón de pesos de PIC y se le está terminando de pagar a los cafeteros que sus facturas verificadas han resultado positivas, buenas, es decir, no son adulteradas, no son fraudulentas, a pesar de que más del 5% de los que recibieron el PIC, más del 5% es fraudulento. De modo que, pues lamentablemente, pues ahí se han dado unas situaciones muy complejas, pero el gobierno ha cumplido y los recursos están, inclusive para los cafeteros, desde el año pasado. De modo que no hay ningún motivo de reclamación en ese sentido, a pesar de que ellos persisten en la reclamación, pero no hay ningún motivo. Y los precios de productos, por ejemplo, como el cacao, como el aceite de palma, como el arroz, que ya veníamos hablando de él, están en unos niveles muy positivos. El presupuesto para este año
del sector agropecuario y piscícola. Nunca en la historia del país se había tenido el apoyo a través del pacto agrario para los municipios y las asociaciones y los campesinos en proyectos productivos, en riegos y drenajes, en vías terciarias. En estos momentos están andando, de modo que el ambiente de este año es completamente diferente al del año anterior y no entenderíamos la razón para que haya personas que estén interesadas en hacer un paro o en promover bloqueos, sobre todo que son los campesinos los que más se perjudicarían de este tipo de acciones, que no podrían sacar sus productos al mercado, que no podrían sacar la leche al mercado. En esos sitios turísticos se frenaría completamente la visita de muchos ciudadanos a estas economías familiares turísticas, también afectándolas tremendamente, de modo que se perdería mucho y la ganancia pues no sería tanta. De modo que aquí estamos es para invitar a todo el país y a los campesinos del país a que reflexionen, a que piensen en sus compañeros de trabajo, a que no los perjudiquen, a que si quieren tener acciones de protesta las tengan sin bloquear las vías y sin interrumpir el tráfico de la carga de productos que van hacia los centros de acopio y hacia los centros de absorción de cosechas. Una marcha política, ¿hay interés político detrás? Pues yo personalmente considero que no hay ninguna razón para que sea una marcha agraria. ¿Significa que es marcha netamente política? Yo considero que no hay ningún motivo para que haya una marcha agraria. Ministro, están culpando a Santos por el fracaso del sector agrario del país. ¿Eso es así? Pues a ver, fíjese que uno de los sectores más dinámicos que hay en este momento en la economía es el sector agrario. El crédito agropecuario en los 3 primeros meses del año creció el 19%. Que hay mucho por trabajar, que hay mucho por hacer en muchos sectores de la economía agropecuaria y piscícola, por supuesto que sí, pero que hay una dinámica en este sector, que se aprobó el presupuesto más importante que se ha aprobado en la historia del país en este sector, pues se aprobó en el gobierno del presidente Santos, que a través del pacto agrario estamos recorriendo todo el país, estamos mínimo 3 días a la semana hablando con los campesinos, recogiendo proyectos, recogiendo sus ideas, inclusive hasta sus reclamos. Es decir, hemos estado completamente en contacto con los campesinos. Esto tampoco se había visto de una forma tan dinámica y eso lo venimos haciendo desde el 12 de septiembre del año pasado. Tenemos una misión rural, tenemos un pacto, tenemos un censo nacional agropecuario. Hacía 43 años no había un censo nacional agropecuario, de modo que no había el conocimiento suficiente para tomar las mejores decisiones sobre las actuaciones que tiene que tener cualquier gobierno en el campo colombiano. Y todo eso se ha logrado en el gobierno del presidente Santos. De modo que la reclamación no me parece equitativa, no me parece justa. Están las líneas de crédito, pueden acceder a ellas, están accediendo a ellas. Hay apoyo a mujer rural, hay apoyo a joven rural, hay apoyo a proyectos asociativos. De verdad hay una dinámica que además el mismo presidente Santos ha planteado, es sostenible porque el presupuesto del sector agropecuario y piscícola no va a volver a caer jamás. Es decir, de aquí en adelante el presupuesto tiende a crecer, no tiende a decrecer. ¿Y cuál es ese el mensaje? Pues el mensaje es que vamos hacia un sector agropecuario y piscícola próspero, estable, sostenible, sustentable, muy diferente a lo que se ha vivido en años anteriores. Señor ministro, el tema del cesar, aquí hay preocupación por el tema agrario, porque no se están dando las cosas, que el gobierno dicen los agricultores que no los está acompañando. ¿Qué se le puede decir a esa gente? A ver, la reunión al principio tenía un ambiente en ese sentido de discusión, un ambiente difícil, donde había mucha queja frente al gobierno en esa misma apreciación. En la medida en que avanzó la reunión, en la medida en que nosotros fuimos dando las explicaciones y fuimos mostrando cómo sí ha habido una respuesta del gobierno, en esa medida el ambiente cambió. Repito, hay mucho por hacer y aquí hay mucho por recuperar, porque sí es cierto también que mucha tierra
ha dejado de producir como antes producía. Dentro del trabajo que nosotros vamos a hacer en el Diamante del Caribe y los Santanderes, uno de los puntos donde nos tenemos que focalizar es en el tema del agua, en el tema del riego, en el tema de los drenajes. Eso va a dinamizar la economía agropecuaria y piscícola del Cesar de forma importante. Vamos a poder volver a las épocas en que casi todo el territorio estaba ocupado por cultivos muy dinámicos que generaban mucho empleo. Vamos para allá. El tema de los arroceros, la preocupación de ellos, incluso dicen que Fedearroz se convirtió más que en un gremio en un comercializador, que no sienten quién los pueda defender. ¿El gobierno les puede ayudar? Les está ayudando. El gobierno tomó una decisión autónomamente expresada en la resolución 177, donde les está garantizando a los agricultores un precio mínimo y donde los molineros o agroindustriales han entrado a respaldar frente al gobierno esa decisión del gobierno. Ese 5% de falsos cobrantes del PIC, ¿qué va a pasar con ellos? Pues están denunciados penalmente en estos momentos ante la Fiscalía. Ministro, ¿el gobierno va a sacar tanquetas para evitar la marcha de lunes? Pues todo depende. Es decir, el gobierno tiene que defender a la mayoría de los colombianos, tiene que defender el orden. Si no hay alteración del orden público, el gobierno no tiene por qué sacar ninguna tanqueta. No quiere sacar tanquetas. El único interés del gobierno es que si hay una jornada de protesta, esa jornada transcurra en paz. ¿Y la invitación a esos líderes cuál es? Y la invitación a esos líderes es que si se quieren expresar, se expresen, pero lo hagan en paz, lo hagan con respeto, lo hagan mostrándole al país su desacuerdo con las políticas del gobierno, si es el caso, pero que lo hagan en paz y que no perjudiquen a muchos ciudadanos que están trabajando, que también tienen derecho a recibir un ingreso, y a muchos campesinos que pueden ser afectados si hay bloqueos en las vías.